bendiga, hermanos, en esta tarde. Ya estamos aquí, como decía la pastora. Nomás me cambió el micrófono. Estamos en el mismo lugar, en la misma ciudad y con la misma gente. Y con el mismo locutor. Pero ya estamos aquí en este lunes de cronología bíblica. Cronología bíblica en relación o referencia a las mujeres. Cronología bíblica de mujeres. Y fíjense que ya pasamos al libro de Ruth, terminamos el libro de los jueces, pero nuestra historia de hoy se desarrolla todavía en la última etapa del tiempo de los jueces. Y hablábamos la semana pasada de los jueces, que como al final, en el libro de los jueces, cómo cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa era la situación espiritual, esa era la situación que se vivía. El pueblo, cada quien hacía lo que quería, no había ya un juez al frente, el último juez fue Sansón, así que Dios los entregó, y más bien ellos se entregaron a ser seducidos por los pueblos con los que cohabitaron durante la conquista. Y no había quien ejerciera el derecho, la justicia, sino que como ya tenían un principio bíblico que Josué estableció, mi casa y yo serviremos a Jehová, o sea, cada quien iba a responder por su familia, dependía de qué tan obedientes éramos o era el pueblo hacia los mandamientos, hacia lo que Dios había establecido. Y la historia de hoy se desarrolla en ese tiempo, en el tiempo donde cada quien hacía lo que le parecía, donde no había un juez, donde no había alguien puesto por Dios para que regulara a todo el pueblo. Y la historia de hoy se desarrolla en esa época. Y pues antes de comenzar, yo sé que la pastora oró por las peticiones, pero yo voy a orar por el programa que vamos a tener en esta tarde, y que usted tenga un entendimiento, no solamente que está relacionado con las mujeres, sino con toda la familia, y con cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de continuar aquí a través de los micrófonos y dar esta palabra a los oyentes, a los radioescuchas. Que usted bendiga sus vidas abundantemente, pero que en esa tarde, a través de su Santo Espíritu, usted abra un entendimiento, que podamos comprender la palabra que usted nos quiere hablar en esta tarde a través de esta historia que vamos a ver el día de hoy. Que lo que está ahí pendiente todavía de resolverse, al escuchar esta historia podamos tener o asimilar ese conocimiento que ocupamos para poder tomar decisiones sabias. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en ese contexto de cómo vivía el pueblo de Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Algunos vivían una mistura de las cosas buenas con las cosas malas. Algunos vivían sirviendo a Dios, pero también servían a los ídolos, se mezclaban con las costumbres paganas que había entre ellos, entre los cananeos, y eso les afectó su relación con Dios. Entonces, toda relación en la que no estamos al 100% entregados, pues siempre vamos a tener nuestros inconvenientes o nuestros problemas o nuestras problemáticas. Y eso es el caso en esta historia en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 2, habla de la historia de un hombre, aunque la referencia es la mujer, que ahorita vamos a hablar, pero mucho tiene que ver la decisión que este padre de familia toma. Entonces, la historia se centra en este hombre de la tribu de Judá llamado Elimelech. Elimelech era de los efrateos de Belén de Judá. Se había llegado, como el pueblo no hacía lo bueno delante de Dios, sino que vivían a su manera, no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, pues siempre cuando no obedecemos a Dios, pues hay consecuencias. Entonces, la consecuencia de no seguir a Dios, Josué le dice al pueblo: yo pongo delante de ti los mandamientos para que vivas conforme a ellos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y todos prometieron
en el último capítulo de Josué, cuando entrega la estafeta después de ya tener 110 años, Josué, entrega la estafeta a cada, por decirlo así, patriarca de familia, cada jefe de familia, de que cada quien obedeciera a Dios conforme estaba dando el mandamiento, y de ahí corría término para cada familia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no lo hicieron. Prometieron hacerlo, pero no llevaron a cabo el pacto que prometieron delante de Dios. Pusieron una piedra como señal. Yo hablaba ayer en la enseñanza de domingo que la piedra significaba la certificación legal del pacto que se estaba renovando, como en la actualidad usted va ante un notario público y certifica cualquier contrato, cualquier acuerdo que usted hace, le da validez un notario público. Entonces, el poner la piedra en ese pacto que hizo Israel con Josué, al final de sus 110 años de Josué, le daba legalidad a Dios de demandar una obediencia, de demandar la parte que nos corresponde a nosotros como humanos, de demandarla, y en caso de violación del contrato o del pacto, pues el pueblo tenía que hacerse responsable de sus consecuencias de no cumplir con su parte. Ese era el caso de las familias en esta etapa de esta historia de Noemí, de las familias que se vivían así. Este padre de familia llamado Elimelech, llegó la escasez, llegó el hambre a esa zona de Judá, y él tomó una decisión de salir de su tierra de Belén, de Judá, de Éfrata, de Belén de Judá, para irse a los campos de Moab y probar suerte, como dicen aquí, probar suerte, y no morirse de hambre. Pero no lo hizo, no consultó su decisión con Dios, no buscó la voluntad de Dios. Recordemos que cuando tú haces un pacto con Dios es obedecerle a Dios y filtrar toda decisión de nosotros que nosotros tomamos, tomando en cuenta a Dios. Entonces, Elimelech tomó una decisión de salir de la tierra de Belén por causa de una problemática que existía en la zona, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de vivir a veces bien y a veces mal, a veces buscando a Dios y a veces no buscándolo, haciéndolo a su manera. Entonces, esa decisión de salir de su casa de Judá, lo lleva a irse a los campos de Moab e irse a refugiar a un pueblo enemigo. Son cosas diferentes. Cuando sale José y llega a Egipto, y por causa de ese sueño de que el sol, la luna y las estrellas se inclinarían ante ellos, salva a su familia de una hambre, de una crisis que venía a la tierra. Son cosas diferentes porque Dios estaba en el asunto. Ahora, en este asunto de salir de su tierra de Belén para ir a los campos de Moab, Moab fue una de las ciudades que se opusieron a Dios. Moab eran familiares del pueblo de Israel, era la descendencia de los hijos producidos por el incesto de Lot, que era familia de Abraham. Entonces Dios no quería esta mezcla entre el pueblo de Dios. Y en el libro de Deuteronomio 23, versículo 3 al 6, habla de que no debía de mezclarse el pueblo hasta la 10ª generación. No le era permitido entrar en una mezcla, o entrar en el templo, o entrar en el tabernáculo, o entrar en el mismo pueblo de Dios, la descendencia de los moabitas, los descendientes de Lot. No les era permitido. Entonces, este hombre se va a la contra, a lo que Dios había dicho en el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículos del 3 al 6, habla de los moabitas. Habla de que este pueblo era rechazado por Dios y daba los motivos por los cuales lo rechaza, y no tenías que tener alianzas con ellos. Entonces, este hombre, en una crisis que hay, en un problema que hay, toma la decisión de irse
a un pueblo que Dios dice que no. De entrada, ahí vemos que no es la voluntad de Dios, sino que es la voluntad humana, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso termina el libro de Jueces diciendo, todo mundo hacía lo que le daba la gana y lo que pensaba, que creía en sus pensamientos que era correcto. No filtrado por la palabra de Dios, no filtrado por los mandamientos de Dios, no filtrado por la oración, no filtrado por buscarle a Dios en oración, sino pensaban conforme estaban viviendo, no por fe, sino por vista. Entonces, de entrada, su decisión fue equivocada, pero aquí es donde entra la mujer llamada Noemí. Sale él de ciudad de Belén de Judá, para irse a los campos de Moab y tratar de vivir, tratar de salir de esa crisis de hambre que había en el pueblo. Entonces, al salir, se va él con su esposa llamada Noemí, que es la historia de esta tarde, Noemí y sus dos hijos. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Entonces salen esta familia de esa ciudad y se van a vivir a los campos de Moab en una decisión propia, sin consultar a Dios, en una decisión que va dentro del plan personal de esta familia, pero no es el plan general de Dios. Entonces, hemos estado hablando en las historias que hemos traído, que cuando hay un propósito de Dios, tu plan personal va a entrar y va a encajar y a sincronizar con el plan general que Dios tiene. Se había llegado el tiempo en que Dios iba a redimir a la descendencia de Lot, a los moabitas, para cumplir la promesa que le da a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Haré de ti una nación fuerte y en ti serán benditas todas las naciones que me reconozcan, que crean a mi nombre, que me pongan en primer lugar y que me pongan como Dios. Entonces ahí Dios inserta en su plan general de la promesa, inserta esta historia, aunque tomó una decisión equivocada Elimelech, ahí Dios iba a hacer algo bueno. Había propósito, aún dentro de esa decisión equivocada, había propósito en la vida de Noemí. El significado de Noemí, siempre lo damos aquí, los significados de cada nombre que presentamos, es placentera. Eso es lo que significa Noemí, placentera, una mujer llena de alegría, de gozo, una mujer soñadora, una mujer que seguía los principios bíblicos y en esos principios bíblicos tenía que obedecer a su marido. En esos principios bíblicos ella se sometía a la voluntad del esposo. Entonces quizás ella no quería salir de Belén, de Judá, de Belén, pero tenía que obedecer al esposo. Entonces ella sale de Judá de Belén, o de Belén de Judá, a los campos de Moab por decisión del esposo. Lo sigue. Los hijos todavía no decidían, no tenían sus propias familias, todavía dependían o estaban dentro del hogar, y lo sigue. Así que en esta historia de hoy vemos que la decisión la toma el patriarca, la decisión la toma el padre de familia, la cabeza del hogar toma la decisión de salir y lo sigue la esposa con los hijos. Ahora, las consecuencias de esa decisión que iba en contra, como dice Deuteronomio capítulo 23, del 3 al 6, comienza a hacer efecto el estrago de la mala decisión de Elimelech, y en un proceso de 10 años, esa situación de hambre se complicó por la decisión de no tomar en cuenta a Dios. Dice que en el transcurso de 10 años, esta mujer perdió a su esposo y perdió a sus hijos, murieron. Y fíjense que el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Y en un acto de desobediencia, pues vemos que toda decisión equivocada trae su ajuste de cuentas o su consecuencia.
muchos comentaristas bíblicos dicen que la muerte prematura de Elimelech y de sus 2 hijos se debe quizás al acto de desobediencia, de no haber tomado en cuenta a Dios en esta decisión de salir de Judá, de Belén de Judá. Y Belén de Judá significa, lo hemos oído en predicaciones, la casa del pan. Abandonaron la casa del pan para irse a los campos de Moab, donde no había nada bueno, donde no había presencia de Dios, donde no había nada que nutriera su alma, su espíritu. Entonces, esta historia de hoy habla de que pues esta mujer, en sus características, en el perfil de Noemí, era una mujer obediente a la palabra de Dios, era una mujer que tenía una relación con Dios, pero en obediencia a los principios bíblicos tuvo que seguir al esposo fuera de la casa del pan, que era Belén. Tuvo que salir en obediencia a sujetarse a su cabeza del hogar, que es el esposo. Y ella tuvo que afrontar juntamente con el esposo la consecuencia de desobedecer y de apartarse de Dios. Al quedar sin esposo y sin hijos, ella pues dice, me he quedado sin nada. Ya no soy alegría, ya no soy placentera, ya no hay nada en mí. Me he quedado sin descendencia. Inclusive en las decisiones que le afectaron a la familia, esa mujer no estaba de acuerdo que los hijos tomaran como esposas mujeres moabitas. Inclusive ella las tuvo que aceptar porque su esposo lo consintió. Entonces, muchas decisiones que se tomaron en casa, tomadas por la cabeza del hogar, ella como mujer cristiana, como mujer creyente, tuvo que pues acompañar a su esposo en esas decisiones, buenas o malas, las tuvo que acompañar. Las consecuencias es que ella se llenó de amargura. Dice que esa amargura le trajo una depresión. Esa depresión se reflejó en una constante queja de cómo Dios los había abandonado. Pero recordemos que Dios no los abandonó, ellos abandonaron a Dios. Entonces, a veces muchas cosas que nos llegan a suceder, decimos, Dios nos ha abandonado. No, nosotros somos los que hemos abandonado a Dios. Entonces, Dios respeta nuestra decisión, Dios respeta nuestro libre albedrío, pero si nosotros lo dejamos, también Él nos va a dejar. Es parte del pacto, del contrato que tenemos con Dios. Si yo lo busco, lo voy a encontrar. Si yo lo busco, Él va a estar conmigo. Si yo lo busco, tengo derecho a las promesas. Si yo lo busco, si tengo una relación con Él, si lo escucho, si sigo su voluntad, Él siempre será mi Dios y Él me dará victorias continuas, como lo hizo con la vida de Josué. Entonces esta mujer experimenta algo muy tremendo dentro del seno familiar, dentro de la familia, y ella como mujer cristiana pues no puede ponerse no puede ponerse de que entrara una liberación femenina, de ponerse en contra del esposo, porque iba en contra de los principios bíblicos. Entonces lo primero que ella hace es buscar un aliciente en Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? Ya me quedé sin esposo, ya me quedé sin hijos. Fíjense que los hijos que perdió, Malón y Kelión, significan, tiene mucho que ver el significado de los nombres. Kelión significa desgaste o consumirse por destrucción o aflicción, y Malón significa enfermedad o debilidad. Los hijos que terminaron de crecer, no sé, no busqué el dato a los cuántos años salieron de Belén de Judá, pero terminaron de desarrollarse y de crecer en Moab. Entonces,
físicamente, su composición física estaba anémica, quizás tenían enfermedades por causa del hambre que había en Belén de Judá. Por eso, cuando llegan a Moab, en un lapso de 10 años, se mueren por causa de que ya venían mal. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no solamente tenemos que cuidarnos en los aspectos espirituales, sino que tenemos que cuidarnos de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, de las horas de sueño, de las comidas que comemos. A cierta edad ya no puedes comer tanta tortilla de harina, a cierta edad ya no puedes comer taquitos con bastante manteca, o sea, ya no puedes hacer ciertas cosas que hacías porque ya hay un cuerpo que va avanzando y los metabolismos van cambiando. Entonces, a eso también se refiere cuando dice que somos el cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, la desnutrición de estos hombres, de Malón y Kelión, fue causa que al llegar a Moab y dizque recibir pan, recibir comida en un lugar donde no había escasez, se convirtió en un lapso de 10 años, se acabaron estos hombres junto con el esposo. Entonces, si se hubieran quedado en Belén de Judá, quizás Dios ahí les hubiera restaurado su salud porque hubieran creído a sus promesas. Entonces, aquí fue una falta de fe de Elimelech y la familia tuvo sus consecuencias. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tomar decisiones correctas para que no afecten a la familia. ¿Cómo en 10 años se acabó toda una familia y nomás quedó la mujer? Quedó la mujer con 2 nueras extranjeras, moabitas, que Dios no quería. Pero en el trayecto del tiempo de estos 10 años que vivieron ahí, Dios le enseñó a amar a una de sus nueras, que esa es la historia que vamos a ver el próximo lunes. Entonces, Dios permite que la desnutrición física de Malón y Kelión surta efecto en los campos de Moab. Fueron para sobrevivir la hambruna, pero resulta que ya llevaban el mal de la desnutrición desde Belén, y al no creerle a Dios, se aceleró eso dentro de los cuerpos de esta familia de los 3 varones. Y solamente queda Noemí, y Noemí se consume y dice: ya no me llamen Noemí, que es dulzura, no me llamen Noemí, que es placentera, llámenme ahora Mara, porque vivo en un estado de amargura donde me recuerda que salí perdiendo. Al llegar a Moab salí perdiendo la fe, salí perdiendo lo que más quería, que eran mis hijos, salí perdiendo a mi esposo que tanto le obedecí como cabeza del hogar, y salí perdiendo muchas cosas. Entonces, Dios trata con esta mujer de una manera que le recuerda que en todas las situaciones hay propósito de Dios para nuestras vidas. La historia de Noemí nos enseña sobre la fidelidad de Dios, incluso en la adversidad. La transformación del dolor lo hace Dios en bendición. La importancia de la lealtad a los principios bíblicos, a la palabra, el amor en las relaciones, aceptar a las nueras, amarlas, la sabiduría de la esperanza y la confianza en Dios, y cómo Dios usa a las personas más simples y comunes para lograr sus propósitos redentores. Una de las nueras es la que se queda con ella, con esta mujer. Esta Noemí la acepta, y a través de ella Dios reivindica la fe de Noemí, y Dios reivindica los principios que había olvidado Noemí por la amargura que vivió con su familia. Las lecciones que nos da la historia de Noemí son las siguientes. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, a pesar de que Noemí creía que Dios la estaba castigando, se sentía amargada, y su historia muestra que Dios siempre está trabajando detrás de escena para cumplir sus propósitos, e incluso cuando la situación parece desesperada. Menciono esto porque los moabitas ya habían pasado
en este tiempo de esta historia ya habían pasado la 10ª generación y ya podían entrar al pueblo. El versículo que mencioné al principio de Deuteronomio 23, del 3 al 6, cuando se llega este tiempo de esta historia de Noemí, habían pasado aproximadamente 450 años desde Josué, desde la conquista de la tierra de Canaán, hasta el tiempo de la historia de Elimelech y Noemí. Sabemos que una generación está compuesta por 40 años. Estábamos ya en el año 450 después de la conquista de Canaán. O sea, ya se había llegado el tiempo de lo que Dios había dicho. Por eso Dios permitió que en su mente, en su propia opinión, Elimelech fuera a Moab, porque era necesario que ese pueblo entrara dentro del propósito para que de ahí naciera el Salvador. Cómo Dios hace que los pueblos que no debían de ser salvos, los pueblos que no merecían la salvación como nosotros los gentiles, Dios los inserta en el propósito para que se cumpla la palabra: en ti serán benditas todas las naciones. La salvación vendrá para todas las naciones. Entonces, una moabita es la que da a luz la descendencia del Salvador. Entonces, había llegado el tiempo y este plan personal de Elimelech y Noemí hace que entre dentro del plan que tiene ya Dios preparado de insertar una moabita en el linaje de Jesús. Entonces, aquí vemos cómo la fidelidad de Dios no falla. A pesar de la amargura de esa mujer, Dios dice: yo preparé un vientre para que naciera el Salvador de una moabita, de una mujer de lo peor, de un linaje de lo peor, porque era producto de un incesto, era producto de una, pues no honorable. Pero cómo Dios cambia y transforma las cosas cuando hay propósito de Dios. La transformación del dolor y de la pérdida nos muestra que esta historia de Noemí pasa de ser amargura a ser bendición. Demuestra que Dios puede cambiar cualquier situación y transformarla del dolor en alegría y la pérdida en bendición. Cómo Dios, a través de los consejos y de la restauración nuevamente en la vida de Noemí, con la nuera que se queda con ella, Dios comienza un proceso de restauración para sacar toda amargura, toda queja, toda angustia y todo dolor que fue consecuencia de la misma decisión que tomaron ellos como familia. Entonces Dios comienza a trabajar utilizando a una extranjera, a una que no conocía nada de los principios bíblicos, pero por amor a su suegra, ella comienza a ver que que estaba el amor de Dios en ella al seguirla. Y aquí vemos cómo esa transformación del dolor comienza a cambiar, porque Dios, cuando hace una restauración interna en nuestra vida y en nuestro corazón, no la va a hacer inmediatamente. Comienza a poco hacer un proceso dentro de nosotros para que venga una transformación y una sanidad al alma y al espíritu. Esta mujer fue dañada por la situación de perder a sus hijos, pero se había llegado el momento en que ya había pan en Belén, que ya había Dios bendecido y era necesario regresar, y regresa con la nuera que le queda o con la que le sigue. El profundo amor y la lealtad de esta nuera, que es la historia de la próxima semana, hacia Noemí, su suegra, son centrales en la historia y muestran cómo la bondad, el sacrificio, el compromiso pueden hacer superar cualquier obstáculo y restaurar el alma que está dañada, el corazón que está dolido por las consecuencias de las decisiones equivocadas. Y también como en el transcurso de la restauración
se puede honrar la fidelidad de Dios y ver cómo Dios hasta el final, Él sí cumple la parte del pacto y del contrato cuando nos volvemos a Él en un sincero arrepentimiento. Otra de las cosas que podemos aprender de la historia de Noemí es la esperanza y la confianza en Dios. A pesar de que las circunstancias de estas dos mujeres al regresar a Belén fue muy difícil, ellas estuvieron confiando en la provisión de Dios. Si no teníamos nada en Moab, en Belén, donde está la bendición de Dios, Dios proveerá. Ahí recordó nuevamente Noemí lo que Josué le remarcó al pueblo. Si ustedes buscan a Dios, Dios estará con ustedes. Si en su corazón deciden obedecerle y serle fiel, Dios permanecerá fiel. Tuvo que nuevamente recordar Noemí las palabras que Dios había dicho al pueblo a través de Moisés, a través de Josué y a través de los diferentes jueces que tuvo Israel, para recordar que tenemos un Dios de amor, un Dios de esperanza que puede restaurar. Y esa es la confianza que tenía Noemí y su nuera. La historia nos recuerda que debemos de aferrarnos a esa esperanza y confiar en su poder y en su amor, aún en situaciones inimaginables. Dios siempre va a traer, cuando ponemos todo en las manos de Dios, Dios va a traer la providencia y la redención. La historia de Noemí no solo es una historia de redención, sino también forma parte de un linaje que no existía, porque ya no tenía ella hombres, hijos que le pudieran dar un linaje, pero como Dios inserta a un familiar de su esposo para poder tener ella descendencia y linaje de una familia que ya no tenía forma de existir. Y cómo Dios a través de esa familia, con esta moabita, inserta el linaje de Jesús, nuestro Mesías y Salvador. También muestra cómo Dios usa a personas comunes como esta moabita y el familiar de Noemí, de Elimelech, para poder cumplir con sus planes. Otra de las lecciones que nos deja la historia de Noemí es la sabiduría de esta mujer como mentora. No solamente fue una suegra, sino que ya ella recordando aquellos moveres de Dios, aquella presencia de Dios, aquellos milagros que Dios hizo con su pueblo, ella sirvió como una mentora, como una maestra para su nuera moabita, y enseñarle el Dios que ella creía, el Dios de bondad, el Dios que salva, el Dios de oportunidades, el Dios de restauración. Como lo había hecho con ella, podía hacerlo con ella. Noemí muestra esa sabiduría y amor al cuidar y guiar a su nuera. En medio de su propia pena, muestra la importancia de dar un consejo correcto y el apoyo mutuo. Esta historia hace que muchos pensemos como esta familia sin tomar en cuenta a Dios. A veces hay situaciones que vienen a nuestra vida, como en este caso el de la familia de Elimelech. El hambre que había no lo hizo pensar en las promesas, no lo hizo confiar en lo que Dios había dicho, y la fe se apagó en la vida de Elimelech y tuvieron que salir. Pero como en medio de esta tragedia donde se pierde la vida del patriarca, del esposo y de los hijos, como Dios da una esperanza de volver a traer un linaje que no existía. Así que nosotros vemos esa historia como la misericordia de Dios lleva a Noemí a regresar a la casa del pan y seguir los consejos que había perdido. Ya no estaba el esposo a quien echarle la culpa, y ya era una mujer viuda. Ya ella podía tomar las decisiones por su familia. En su familia pues ya no quedaban hijos, pero le quedaba una nuera que quedó como hija de ella.
Entonces, el consejo de ella, el consejo correcto, el consejo de acuerdo a la palabra de Dios, el consejo de acuerdo a los mandamientos de Dios, hizo que la bendición regresara a su hogar, hizo que la familia se llenara nuevamente de gozo. El tipo de depresión que ella padecía al aconsejar a su nuera, conforme ella iba aconsejando y enseñando a su nuera, la iba adoctrinando, la iba enseñando en los milagros que vivió Israel, comenzó ella a restaurar su fe. Siempre cuando nosotros enseñamos y damos la palabra, el consejo es primeramente para nosotros y después para el que nos está escuchando. Entonces, cada vez que nosotros hablamos una palabra de fe, una palabra de esperanza, está viniendo para nosotros primeramente que la hablamos y para el que la va a escuchar. Eso fue lo que le pasó a Noemí. Ella, al estar recordando las bondades de Dios, al estar recordando los milagros de Dios, su fe fue comenzando a afirmarse y a recordar que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, y que si buscamos a Dios, Él nos va a ayudar. Las pérdidas severas que tuvo ella la hicieron estar completamente ciega y no querer saber nada. Pero hubo un momento en el que Dios llegó a su corazón, llegó a su mente, a su entendimiento y dijo: en Belén, en mi casa, ya Dios ha traído nuevamente la bendición y la casa del pan ha vuelto a surgir. ¿Qué estoy aquí yo quedándome en un lugar donde hay hambruna y donde hasta puedo perder la vida como la perdieron mi esposo y mis hijos? Si voy y regreso, Dios me escuchará. Dios tendrá piedad de mí, misericordia de mí y me escuchará. Me hace recordar la historia del hijo pródigo. Cuando estaba alimentando los cerdos, tuvo un momento en el que tuvo que ver, alzar su mirada al cielo y decir: aquí estoy muriéndome de hambre, pero en la casa de mi padre, el trabajador más sencillo tiene buen alimento. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Reconoció que necesitaba de Dios. Dijo: iré a mi padre y le pediré perdón a Dios y a mi padre, y Él me restaurará. Ese tipo de reflexión vino a la vida de Noemí cuando comenzó a enseñar a la nuera que le quedó. Comenzó ella a reactivar las promesas, el pacto que Dios había hecho con ella y el reconocimiento de que le habían fallado ella por seguir al esposo, tenía que obedecerlo, pero que le había fallado a Dios. Y cuando nosotros reconocemos, amigos, hermanos, que le hemos fallado a Dios, Él comienza a hacer una transformación dentro de nosotros, no solamente de mentalidad, sino de sacar las cosas que a Él no le agradan, como esa mujer que sacó la amargura, que sacó la tristeza, que sacó la molestia, que sacó también la impotencia de no haber podido ella hacer nada por su familia y tener que haber obedecido a su esposo. Todas esas cosas que le dañaban, Dios le permitió que las pudiera sacar para llenar su corazón y su alma de su presencia. Cuando ella comienza a aconsejar a la nuera, ella comienza a llenarse de Dios. Ella comienza a llenarse de perdón. Ella comienza a llenarse de amor, de misericordia, de muchas cosas que perdió cuando salió de su ciudad, de Belén, de Judá. Había llegado el tiempo en el que Dios le estaba restaurando, por su buena obra y su reconocimiento, le estaba restaurando las cosas perdidas. Y ella en su pensamiento puede haber dicho: oh, ya Dios ya me da de comer, ya no paso hambre, pero no tengo hijos. Pero Dios permite que la nuera que queda con ella tenga descendencia
de su familia perdida. El hambre, la circunstancia de la hambruna lo hizo perder su esposo y sus hijos, pero cuando reconocemos que necesitamos de Dios y hay un sincero arrepentimiento, Dios nos restaura y nos vuelve a insertar un linaje que no existía. Ya era una mujer vieja, no podía tener familia para dejar una descendencia, pero sí tuvo una nuera que se convirtió en una aliciente para ella, para tener una descendencia. Esa es la historia que yo traigo en esta historia y que quise compartir con ustedes en 2 partes, porque la próxima semana estaré hablando de la nuera que tanto he mencionado. Pero en lo que corresponde a Noemí, Noemí hizo la parte de ser la mentora, maestra, de enseñarle todo lo que Dios hizo a su nuera. ¿Quién era Dios? ¿Qué hizo Dios en el desierto? ¿Qué hizo en Egipto? ¿Qué hizo en la conquista de Canaán? Y cómo en su misericordia Dios, aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel y los pactos los hace uno vigentes cuando volvemos a Dios en un reconocimiento de que le hemos faltado. Yo hablaba el día de ayer en la enseñanza de la escuela dominical, hablaba de la renovación del pacto. Entonces, cada vez que nosotros reconocemos que le hemos faltado a Dios y hacemos un paro, hacemos una decisión, un reconocimiento de Señor, te he faltado, me pongo a cuentas delante de ti, comienza nuevamente a reactivarse los pactos. Nuestro Dios es un Dios de pactos, que Él nunca va a fallar a la parte que a Él le corresponde, pero siempre está esperando que nosotros también cumplamos con Él. Así que en esta tarde, esa es la palabra que yo he traído para ustedes sobre Noemí. Tuvo un tiempo en que dejó de ser placentera para ser amarga, pero cuando ella reconoció que Dios puede transformar esa amargura y sacarla de su corazón, vino la restauración y nuevamente se convirtió en placentera. Quizás tú has tenido momentos amargos, quizás has tenido momentos difíciles, pero Dios quiere transformar toda situación difícil y amarga como esta mujer la quiere transformar en ti. Siempre yo digo, ¿qué podemos aprender de las mujeres que hablamos cada lunes? Me gusta esta parte de Noemí, que ella, a pesar de que ya no tenía nada, hubo un momento en el que ella pudo pensar, si estoy ya en la casa de la abundancia del pan, nada me va a faltar. Si ya estoy aquí en la presencia de Dios en su casa, sé que si lo busco, Él no me va a soltar. Y no había más versículos como el que hay ahora en los evangelios, el que busca halla, el que toca se le abre, pedid y se os dará, no había esos. Pero sí había una palabra y un pacto de que tú serás mi Dios. Había un pacto de que si tú me buscas, yo estaré contigo. Si tú me pones a mí en primer lugar, tú vas a tener victorias continuas. Si tú me pones como tu Dios, nadie te podrá arrebatar de mis manos. Eso lo entendía ella. Eso lo entendió cuando soltó su amargura. ¿Qué necesitas tú soltar en esta tarde para que Dios te ayude? Como lo soltó Noemí. A Noemí le costó, porque estaba pues lo personal. Me quedé sin esposo, me quedé sin hijos, ¿qué voy a hacer yo? En esa época, una mujer sola así no tenía de dónde sostenerse. Entonces, ella soltó todo lo que le estorbaba para reconocer que Dios lo podía dar todo lo que había perdido. ¿Qué necesitas tú soltar en esta tarde para que Dios te dé lo que has perdido? La paz, tu familia, la bonanza, el amor, todo lo cubre Dios. ¿Qué es lo que te falta que no puedas tú soltar en esta tarde, que Dios no te pueda dar?
Es un momento de pensar. ¿Qué necesitas dejar? ¿El celular? ¿El problema? Para tener un momento de reflexión y decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hagamos en esta tarde una oración y pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos permites tener un momento de reconocimiento y entender que tú eres primero siempre. El afán, el trabajo, las relaciones son pasajeras cuando tú no estás en primer lugar. Pero cuando tú estás en primer lugar, todo lo que nos des, relaciones, trabajo, familia, va a permanecer bien. Así que en esta tarde, Señor, quita de nosotros todo lo que estorba, toda amargura, toda aflicción que está calcomiendo nuestra alma y nuestro espíritu para no dejarte actuar como tú quieres en cada uno de nosotros. Que podamos tener esa libertad de poder ir ante tu presencia y reconocer que te necesitamos. Ayúdanos en esta tarde, Señor, como ayudaste a Noemí a tener un entendimiento, así ayúdanos a nosotros a tener un entendimiento que cuando volvemos a ti, lo tenemos todo, tenemos la provisión y tenemos la bendición. Enséñanos, como dice el salmista, a entender los días que vivimos y de atraer sabiduría a todo lo que hacemos. Yo te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando en esta tarde, por los amigos que están escuchando a través de la WhatsApp, que usted los bendiga y que quizás digan, no, pues yo no merezco ni que oren por mí porque yo soy muy malo o tengo muy malos hábitos o soy muy feíto en mis formas de ser, pero cuando hay un corazón sincero, así lo más malo o lo que no se puede cambiar, los malos hábitos, cuando hay un corazón sincero, tú nos ayudas. Cuando nos ponemos en tus manos, no necesitamos cambiar, porque el que transforma nuestras vidas, el que nos quita lo que no nos conviene, eres tú. Tan solamente en esta tarde vamos a decir, como decías tú, tan solamente di la palabra, Señor, y el milagro será hecho en mi vida. Tan solamente acéptame y yo reconozco que tú vas a ser mi Dios, que tú vas a ser la prioridad y tú te encargarás de todo. Te lo pido en esta tarde en el nombre de Jesús. Si usted dice allá en casita, amén, que significa así sea. A los amigos que nos están escuchando la WhatsApp, cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea, así sea, así sea, así sea, con eco, así sea, así sea, así sea. Y cuando usted está escuchando acá en Jesucristo Rompiendo Límites, es así sea, sin eco. Así que, pues si usted hizo esta oración, yo lo felicito. Y si no hizo esta oración, yo lo regaño. ¿Por qué no la hizo? ¿Verdad? Dios le está dando una oportunidad. Así que en esta tarde, gracias por haberme escuchado y recuerde que todavía Dios tiene cosas grandes para usted. Cuando hablo de cosas grandes, no se va a ir usted a la escoba más grande, al trapeador más grande, al carro más grande, sino a cosas sobrenaturales, a cosas grandes en su familia, a bendiciones que Dios ya tiene preparadas para usted y que quizás todavía no las ha alcanzado, pero se ha llegado el tiempo de alcanzarlas. Como ha dicho la pastora en los programas que hemos tenido, es el mes de la recompensa, todavía no se acaba, todavía le queda un día. Y si le queda un día es que faltabas tú y solamente tú, de que recibieras la oración que se acaba de hacer. Sí, solamente tú, aunque la pastora se ríe, aquí digo tú, sí. Necesitabas escuchar esta oración, necesitabas escuchar esta reflexión, esta enseñanza que viene en la palabra. Viene en tu Biblia, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 2, ahí viene esta historia.
cómo Dios transforma algo malo para un bien. Hay propósito de Dios, aún a pesar de nuestras malas decisiones, Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Que no se te olvide que tú eres una persona importante que Dios está esperando. Pero no puede hacer nada hasta que tú digas, Señor, nomás con que digas, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Nomás con que digas, aquí estoy, y ahí Dios va a hacer la obra. Ese es darle el acceso a Dios. Así que, pues, vamos a poner una canción, un canto, para que usted entonces escuche esta alabanza y después regresamos para dar unos anuncios que tenemos. Ya el hermano Jesse aquí ya está moviendo los controles para poner una canción y recuerde que usted es una persona importante. Se lo recuerdo porque quizás nadie se lo dice, pero usted necesitaba escucharlo. Usted es una persona muy importante que Dios lo ama tanto que lo está esperando. Que lo está esperando que usted diga, aquí estoy, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, pero pues la hermana que está ahí dice que yo diga que aquí estoy y tú haces. Porque eso es darle acceso a Dios, a las bendiciones y a todo lo que Él quiere hacer en tu vida. La transformación viene cuando tú le das el acceso. El auxilio viene cuando tú dices, ayúdenme. Cuando hablas, ahí es cuando Dios comienza a obrar. Ahí comienza el trabajo de Dios a hacerlo en tu vida. Cuando tú le das a Él la oportunidad. No sé qué canción tengamos ahí, hermano Jesse. Cumbia misionera. Cumbia misionera. Me encanta esa canción. Usted la va a escuchar.